días, Samuel. Hola, ¿Cómo Milena, estás? ¿cómo estás? Bienvenidos. Hoy tendremos un invitado muy especial para un tema muy especial, la cosecha. Samuel, es un gusto y un honor compartir este espacio contigo. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Samuel es bayuno, nacido en Cali en el 83, eh, esposo de Melanie desde hace 12 años, hermano de una sola hermana y tengo mis padres vivos, gracias a Dios. Vivo en el campo con mi Bueno. esposa y mi hija. Tengo una hija de 6 años que ama la naturaleza, igual yo. Y no, apasionado de la vida, amigo de Dios y de la humanidad. Súper, Samuel. Eres una persona muy joven, nos acabas de decir que eres del 83, pero yo he visto, porque he estado en el sector también varios años, que has estado en varios ingenios, en varios cargos directivos y ahora acá en Cenicaña en el macroproyecto CATI. Cuéntanos cómo ha sido eso como tan rápido, eres una persona joven. No, pues la vocación por la investigación siempre estuvo en la academia, en la universidad. Hice varios trabajos de investigación. De hecho, cuando empecé en uno de los ingenios de la agroindustria, la tesis fue enfocada en cosecha y fue investigación aplicada. No quedé en un ingenio, recién me gradué, no había vacantes. Entonces, una de las opciones por el perfil que tenía era aplicar a Colciencias. Y en mis primeros años fueron en investigación, no aquí en Cenicaña, pero sí trabajé con Corporación Biotech allá en el 2006, en CIAT, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad del Valle, en modelos de gestión del conocimiento. Me ha gustado mucho el tema de gestión del conocimiento, compartir las experiencias. Y bueno, volví ya al sector en el 2009 hasta ahora. No, excelente. Y cuéntanos, ahorita en este paso por Cenicaña, ¿cuál ha sido como lo más retador? No, todo ha sido retador, ha sido toda una aventura. Estar en el macroproyecto CATE ha sido muy importante para consolidar ese conocimiento empírico, de haber tenido primero esa experiencia en la agroindustria con el campo, con la cosecha, y ahora viéndolo de manera muy detallada desde el análisis tecnológico, desde todo ese análisis, digamos, que requiere esa interacción de tecnologías, campo, cómo debemos estar entrenados, capacitados para hacer esa operación que es tan importante de la mejor manera. Ha sido fascinante y que el equipo Cenicaña, que ese equipo con la agroindustria, pues es un equipo también muy poderoso, muy competente. Hay expertos en la agroindustria, en cosecha, de los cuales venimos aprendiendo con el equipo del MacroCate. Entonces ha sido una aventura retadorcísima, muchísimo trabajo de campo y bueno, yo creo que eso nos tiene hoy aquí. Bueno, la cosecha, que es nuestro tema de hoy, en un sentido místico es la culminación de una tarea, en este caso del cultivo de la caña, ¿sí? Cuidar el campo y la sacarosa no se trata solo de tener máquinas más grandes y más rápidas, se trata de usar la ciencia y la innovación como herramienta para lograr un objetivo. Y este objetivo es proteger y optimizar los recursos para obtener cada gramo de sacarosa, de azúcar. Samuel, en uno de los tertuliemos que tuvimos acá en Cenicaña, yo vi una cita, hablando de mística, vi una cita tuya que decía: Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en el tiempo de cosecha, como se alegran los que reparten grandes riquezas. Una cita de Isaías. ¿Por qué? Pues la verdad es que la cosecha es esa parte final que todos esperan, ¿sí? Hay un dicho que dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y pues el levante de la caña trae mucho esfuerzo, dedicación, y lo que pues más debe dar alegría es precisamente poder cosechar ese fruto en todo cultivo. La agricultura ha sido un modelo para sacar lecciones de vida siempre, ¿sí? Y digamos que en Colombia no se celebra tanto como en otros países de Latinoamérica, pero es muy normal, y eso es porque todo el año cosechamos, Claro. pero es muy normal ver en países centroamericanos, sobre todo, que al inicio y al final de la zafra se consagra. Claro que Hacen sí. una misa, hacen todo un tema, pues,
que es bien bonito de gratitud, festejo. consagran un festejo tanto Sí. al principio como al final y bueno, pues digamos, todas las culturas de una u otra forma lo han hecho en las distintas vendimia. civilizaciones, siempre Ajá. consagran, digamos, la cosecha al tema de sus deidades y pues en este escenario, pues acá en el mundo cristiano, pues lo consagran, la cosecha está consagrada y también celebrada. Claro que sí, la cosecha es un motivo de alegría porque es el resultado de un esfuerzo, ¿no? Entonces, pues ya para entrar en materia, tomémonos el cafecito mientras leemos acá las preguntas que nos están llegando del campo. La manzanilla, a mí me dieron hoy manzanilla. Bueno, como agricultor yo le preguntaría a Cenicaña o le solicitaría unas sugerencias para todo el ciclo productivo que tenemos, cómo podemos preparar nuestros campos para facilitar la cosecha y minimizar los daños. Ese tipo de labores sería muy enriquecedora tenerla de parte de Cenicaña, tenerlas a la mano. Gracias. Nosotros con el equipo de CATE, Cenicaña viene teniendo una serie de temas en seminarios, talleres, capacitaciones, entrenamientos, donde en el lenguaje más coloquial, más sencillo, planteamos el campo y la cosecha como un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio que es indisoluble. Y ese matrimonio tiene que calzar. La base para tener una buena mecanización, no solamente la cosecha, sino una buena mecanización es tener un buen diseño de campo, ¿sí? Okay. En Colombia se viene hablando de cosecha mecánica en caña desde los años 80, es decir, yo estaba naciendo y ya habían todos... Ya habían cosechadoras. Ya habían cosechadoras desde hace muchos años, desde el siglo pasado. En Australia se inventaron las primeras cosechadoras y ha sido todo un tema que ha venido perfeccionándose. Todavía falta, pero lo importante aquí es que una buena mecanización depende de un buen diseño. Si no hay buen diseño de campo, no hay una cosecha exitosa. Entonces, mucho esfuerzo que hay en esa selección de la variedad, en ese plantío, en el levante, todas las labores que requiere agua, fertilización, el proceso de reguladores fisiológicos, al final todo con el fin de construir sacarosa, tiene que estar puesto en una muy buena base y ese diseño de campo es vital. Allí hay tres cosas que son muy importantes. Uno, hoy por hoy nosotros promovemos y Cenicaña tiene a disposición de toda la agroindustria la red RTK. Esa red permite que tractores, cosechadoras se conecten y que de manera georreferenciada puedan trabajar sobre unas líneas de surco que les permitan no desviarse del objetivo que es la línea de cosecha, pero eso tiene que estar bien plantado desde el principio. Entonces, manejar distancias de siembra, por ejemplo, nosotros decimos una buena distancia de siembra para las máquinas que existen hoy en día es de 1.75, ¿sí? Okay. Donde ni cosechadora, ni tractor, ni vagón nos van a pisar la cepa. Okay. Para el público, venimos de distancias de siembra históricas, pues 1.5, fue como de las primeras que usamos en caña, luego 1.65, que todavía hay por allí algunos campos, y tú dices que la recomendada es 1.75. Sí, ¿por qué el 1.5? El 1.5 se utilizaba cuando teníamos cosecha manual en un alto porcentaje. Okay. En la cosecha manual, los corteros cortaban 5 o 6 matas. Esas 5 o 6 matas o líneas se enchorraban, ¿cierto? Y la máquina que normalmente alzaba, como le dice alzadora, tenía una trocha de 3 metros. Entonces podía pasar saltándose un surco, ¿verdad? Recogiendo la caña y esa trocha daba para transitar al 1.5. Todo tiene una razón de ser. Exactamente. Y todo también está asociado al tema de mecanización, las máquinas que se han desarrollado y cómo se adapta campo y máquina o máquina y campo. Eso ha sido un ir y venir de desarrollos y de adaptaciones. Ahora, en la cosecha mecánica, la trocha de la cosechadora está al 1.88, es decir, pasa un surco por encima, pero calza bien incluso al 1.65. El tema es que tractores y vagones, hoy en día es difícil conseguir una trocha tan angosta. Entonces, el 1.75 aquí en Colombia. Hay otras latitudes, por ejemplo, en Luisiana, Estados Unidos, se siembran al 1.88, 1.90. 1.88. 1.88, 1.90. ¿Por qué? Porque es la trocha perfecta para que sus tanto pasen por allí. máquina como tractor como vagón pasen por ahí sin tocar la cepa. Ese diseño de campo es vital, el perfilamiento del surco, su ancho y su altura, porque de esa geometría y esa interacción que hay con ese sistema de corte hacia las cosechadoras depende mucho que
terreno se conserve bien, que la cepa se conserve bien, pero también que la materia prima que llega a fábrica llegue con una calidad óptima. Porque podemos tener mucha tecnología, de lo que seguramente vamos a hablar ahora, pero esa tecnología no funciona si no hay condición. Si no hay condición de campo. Entonces ya vemos como este primer punto del diseño de campo, que en todos los cultivos es vital, no solo para la cosecha, sino también para labores como el riego, ¿sí? ¿Cuál es el impacto real de, pues aparte de hacer ese buen diseño de campo, de hacer esa preparación inicial del cultivo? Bueno, ¿ese impacto en qué está? Hablamos ahora de utilizar esa red RTK que Senicaña tiene a disposición de toda la agroindustria, ¿sí? Puedo equivocarme en el dato preciso, pero estamos alrededor de un poco más de 40 estaciones que están distribuidas a lo largo del valle geográfico del río Cauca. Todos los ingenios, los cultivadores y contratistas de maquinaria pueden conectarse a esa red para poder hacer surcados con un paralelismo óptimo. Okay. ¿A qué se refiere esto? A que si yo voy a sembrar al 1.65 o al 1.75, entre surco y surco voy a tener una desviación máxima del 2.5 centímetros. Eso es algo muy preciso. Muy preciso. Cuando sembrábamos con pauta o surcábamos con pauta, uno podía tener desviaciones de hasta 30 centímetros. Es decir, perdías área y en esas partes donde tenía bajo paralelismo, pues seguramente iba a pisar. Ahora, ese impacto es muy importante porque si yo tengo un surcado y conservo esas líneas después en el levante, las puedo pasar luego a la cosecha, que hoy en día todas las cosechadoras vienen con piloto automático, es algo que se puede usar, es una tecnología que está disponible para usarla al 100%, pues si hay esas líneas, ese paralelismo de los surcos, pues va a permitir que no se pise la cepa. O que al cortarla no la dañes, ¿verdad? La dañe. Lo mismo con los tractores. Entonces, si yo tengo un buen surcado, si tengo un buen paralelismo, voy a evitar pisoteos. Y esos pisoteos, ¿qué impacto tienen? Si tengo humedad en el suelo, como aquí en Colombia, en muchas ocasiones nos toca cosechar con algo de humedad en el suelo. Y eso hace que al pisar una cepa, pues esa cepa se va a afectar en su productividad. Claro. En el levante se va a demorar más. Se va a demorar más o puedes perder una cepa si la estás pisoteando. Entonces, conservar ese paralelismo es vital. Ahora, el impacto de tener un buen perfil, un ancho y una altura. ¿Me repites cuánto era el ancho y la altura de ese camellón? Bueno, la altura aproximada, es decir, hay un rango ahí óptimo que juega con la geometría de la cosechadora, es de 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros la altura de ese surco. El ancho máximo 60, ideal 50, 55. ¿Sí? Okay. En Colombia y sobre todo en este valle del río Cauca, por los ricos suelos que tenemos, por el alto desarrollo que tienen las variedades que ha desarrollado Senicaña, las variedades Senicaña Colombia, que tienen un gran desarrollo de toneladas de azúcar por hectárea, ¿cierto? Sí. Es muy común encontrar esas cepas que se nos van ampliando. Claro. Es decir, la producción de biomasa es exuberante y ese surco tiende a ampliarse. Por más de los 70, 80 te puedes encontrar cepas de hasta 1 metro. Claro. ¿Qué pasa cuando esa condición llega hasta allá? O el cultivo llega hasta esa condición? Pues naturalmente lo que no entra dentro de ese sistema pues se va a pisar y se va a ver afectado. Claro. Entonces, mantener el control de ese ancho de cepa, por ejemplo, una labor que es muy antigua, vos la has escuchado, el capar cepa. Claro que lo haces con un cultivo, ¿cierto? Eso trae muchos beneficios que no voy a hablar hoy porque yo no soy experto en la agronomía, pero tiene muchos beneficios en el levante. Entonces, al controlar ese ancho de cepa, ¿qué garantizo? Que en ese sistema de corte de base que puede tener unos 55 centímetros de un radio de acción muy preciso entre los dos discos del corte de base, pues hago que toda esa materia, esa materia prima, la caña, pueda entrar en ese sistema sin estropearse. ¿Sí? Se hace corta. Lo que está por fuera de ese ancho, seguramente que la máquina puede coger la gran mayoría de eso, pero parte de ello va a estar pisado o al lado cuando entra el sistema. No se va a cosechar con la misma calidad. Exactamente. Entonces ahí se van a generar pérdidas. Entonces, ¿cómo impacta? Impacta mucho. Menos pisoteo y menos pérdidas de caña cuando tengo una muy buena adecuación y una buena pues condición. Esto que dices es muy importante porque pues así como en otros cultivos tenemos las eras o los trazados a ciertas distancias, pues en caña ahorita con la cosecha mecanizada se hace una necesidad
prioritaria que eso no pase los 60 centímetros, porque como dice Samuel, ya me lleva a imaginarme la máquina allí con el espaciecito de los 60 centímetros, que son realmente 55, allí cosechando la caña. Me diste pie para pasar a la siguiente pregunta y es de las máquinas, ¿sí? O sea, estas máquinas tienen unos sistemas inteligentes, pues que hemos oído hablar mucho de ellos, y pues quisiera que me ampliaras un poco más qué son esos sistemas inteligentes, para qué sirven, cómo se usan. Bueno, a ver, volvemos a una frase que utilizamos al principio: la cosecha mecanizada viene desarrollándose desde hace más de un siglo. Y eso ha permitido que poco a poco estos sistemas que han sido en su mayoría 100% mecánicos en un principio, pues tengan ya después unos componentes hidráulicos muy poderosos, ¿verdad? Que tengan todo un tema de automatización, y hoy por hoy, pues, digamos, se goza del beneficio de esas tecnologías, es que hay mucho sensoramiento. Ya. Y la interacción de ese sensoramiento que le da índices a la cosechadora, le indica, por ejemplo, uno de los sistemas que llamamos inteligentes o smart, es censar la altura del corte. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que nos decías ahorita? ¿Qué tiene que ver? Vamos hilando esto de manera fina. Entonces, si tengo un buen perfil de surco, hay una buena nivelación, ¿sí? Entonces, la máquina, al ir realizando su corte de base, ella sensa esa presión que le genera el corte. ¿Como que sube y baja o...? Ella puede subir y bajar de acuerdo al nivel al que está el cultivo para no dañar la cepa y para conservar calidad. Ese es uno, por ejemplo. Otro, en nuestros diseños de campo, que digamos no están 100% adecuados para la mecanización, sino que seguramente en un podcast posterior Cenicaña entrevistará a Luis Eduardo González, que es el líder del proyecto de diseño de campo en el macroproyecto CATE. Okay. ¿Sí? No vamos a meternos en su terreno y dejemos esto como para otra ocasión, pero quiero decir lo siguiente: las máquinas en los diseños de campo actual, en una gran parte de ellos tienen que dar muchos giros, porque en el lote. No hay abundantes lotes, digamos, con surcos colineales, ¿sí? Sino que te puedes encontrar que saliendo de un lote que va en sentido sur-norte, te encuentras un lote que va en sentido este-oeste. Entonces, eso implica que la máquina no puede seguir a ese otro talón, así tenga la misma edad, sea de la misma suerte, ¿cierto? Y eso tiene digamos, una forma de ser así, no está mal. Está más enfocada en un tema, pues, de manejar el recurso hídrico. Pero la máquina tiene que empezar a hacer muchos giros en muy cortas distancias. Ya. Hay un sistema inteligente muy bueno que permite que la máquina, cuando no está ejercitando el corte y no se está moviendo el acelerador, anule ciertas funciones o las tenga, digamos, en stand-by mientras hace todos esos giros. Y mientras haces todos esos giros, si esos sistemas no están operando, pues se reduce el consumo de combustible. Ahora, eso bajito puede darnos que te puedes estar ahorrando un 0.3, 0.5 galones de combustible por hora cuando combinas todo el uso de estas tecnologías. Y te nombraría una tercera. Por ejemplo, hoy en día se habla de sistemas de limpieza inteligente. Esos sistemas de limpieza inteligente juegan con dos variables. Uno es la materia extraña que está limpiando la máquina, ese volumen de biomasa, todo lo que no es tallo, todo lo que no es caña, lo que no es tallo en sí, lo que son hojas y todo lo demás. Juega con ese volumen que se expulsa, pero también con los trozos de caña que se pueden perder por ese proceso de limpieza. Entonces ahí juega muy chévere la tecnología, mezclando digamos, los resultados de dos fuentes. Uno, el impacto que se genera por estallido de tallos, trozos que golpean contra ese capuchón que tiene la cosechadora en su sistema de limpieza, y la biomasa que está saliendo, que está siendo medida por unas cámaras. Entonces, la combinación de visión computacional con sensores de impacto, eso permite que haya un balance. Entonces, hay un seteo smart, donde uno mismo puede decirle a la cosechadora: mira, yo quiero trabajar este nivel, donde sé que voy a perder cierto nivel de caña y tengo cierto nivel de limpieza. Milena, todos los procesos de cosecha en el planeta, en cadenas productivas donde están mecanizadas, hay pérdidas. Lo que tenemos que buscar es que esa pérdida sea mínima. Entonces, esas tres
pueden darnos mucho beneficio. Increíble. Yo, pues con lo que nos contaste, pude ver que pues hay beneficios tanto para el cultivo, como es el sistema de descensoramiento, porque pues nos va a cortar bien la caña. Sí, hay buen diseño de campo y también beneficios pues para el dueño de la máquina por el tema del ahorro del combustible, ¿no? Entonces, pues estos sistemas inteligentes no solo nos ahorran dolores de cabeza, sino que también nos ahorran platica. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa para seguir con las preguntas que nos vienen del campo a este espacio del Experto Responde. Tengo terrenos con alta presencia de piedras como tal. Esto afecta a las cosechadoras de caña, afecta la calidad de caña que estoy entregando al ingenio. La cuchilla, digamos, simula, la de corte de base, simula el corte que hace un cortero. Que el del machete. El del machete. Entonces, para los que no conocen de la cosecha mecánica, pues esto llega a todo tipo de público, estas máquinas cosechadoras tienen unos discos, ¿cierto? En la parte de base, y en esos discos hay puestas normalmente 5 cuchillas que están distribuidas con unos grados, digamos, que van de manera perpendicular al centro del disco. Okay. Angular esas cuchillas, Senicaña ha hecho unos desarrollos y hizo, digamos, unas pruebas con ángulo de 15 y 30 grados, simulando esa forma en que antes el cortero metía el machete, o su golpe a la caña, ¿verdad? Que no es de esta manera, sino que es perpendicular. Exactamente. De esa manera vimos que hay mejoras en la calidad del tocón que queda, pero además se mejora el desgaste. Ahora, hay un concepto que tiene Senicaña de agricultura específica por sitio, es decir, a la planta se le da de acuerdo al terreno en el que está, la oferta de pluviometría que tiene esa zona, el suelo, así como agricultura específica por sitio, nosotros buscamos también en un futuro tener una cosecha específica por sitio. Super. Eso no sirve en todos los terrenos, ni hay diferentes tipos de discos que también hemos explorado. Tomar la decisión sobre la cuchilla es importantísimo, porque tú te encuentras en el valle terrenos con piedras y terrenos que tienen poca piedra. Imagínate las piedras, gastan muy rápido esas cuchillas. Entonces ahí juegan mucho el tema no solamente de los ángulos, del grosor de la cuchilla, su filo, sino qué tan resistentes son. Entonces, hay un estudio muy interesante que ha hecho Senicaña sobre la calidad del material de las cuchillas. Pasamos de las cuchillas del corte ¿Eso de ya base. ¿Está publicado? Sí, eso está publicado. De hecho, lo podemos encontrar en la serie número 19, que es Cuidando el Campo y la Sacarosa. Súper. Es una serie divulgativa que sale del Macrocate, del proyecto que lidera Henry Tarapuez de buenas prácticas de corte. Ahora, ¿qué se menciona allí? Que teniendo cuchillas, por ejemplo, de 6 filos, ahí lo pueden observar. Normalmente la industria utilizaba, o aún utiliza, cuchillas de 4 filos, pero se encontró que utilizando cuchillas de 6 filos, es decir, tienen filo también en la parte frontal, hay una mejor calidad y hay una mayor duración de esa cuchilla. Senicaña montó aquí un laboratorio de cosecha mecánica en el Centro de Operaciones Integrado, donde también analizamos las cuchillas de trozado. Super. Entonces, juega todo el tema. Bueno, porque esas que nos has estado hablando son las de base. Ahora pasamos, claro, las que pican la caña. La primera es la que corta la base y por medio de los sistemas de alimentación la máquina va subiendo la caña a ese sistema de trozado que es vital. Entonces, vamos a pasar a hablar de ese tema. Hay cuchillas que de acuerdo a sus materiales son, o digámoslo así, elásticas o muy duras, de palabras muy coloquiales. Sí. ¿Flexibles o frágiles, o flexibles o frágiles. O rígidas. En terrenos donde hay abundancia de piedra, se recomienda utilizar cuchillas que sean duras, es decir, frágiles, que en vez de deflectarse, nosotros decimos pandearse, ¿no? Muy coloquialmente, que genere un arco. Si tú colocas una cuchilla que es, digamos, tiene esa condición del material que es algo flexible, cuando terminas de usarla, la pones sobre la mesa y vas a encontrar que se forma un ángulo, un arco. Ya. ¿Sí? Ese tipo de daño a nosotros no nos conviene en terrenos con piedra, porque cuando esa cuchilla se deflecta, las piedras que pueden entran al sistema de trozado, se daña una caja trozadora. Reparar una cosechadora y reemplazar su máquina trozadora o repararla toma mucho tiempo, pero además de mucho dinero. Y puede entrar por allá más adentro. Puede subir, de hecho, y llegar hasta la fábrica. Entonces, ¿qué se recomienda? Cuchillas que sean duras, frágiles, porque esas se quiebran en vez de deflectarse, pero adicionalmente son como un fusible, ¿sí? Y entonces indica que algo está pasando allí.
ese tipo de detalles son importantes en la decisión de cómo cosecho y con qué utensilios, por decirlo Ajá. así, nombrando las cuchillas Herramientas, como si ¿no? fuera, bueno, es un insumo, cómo lo hago y con qué lo hago de acuerdo al terreno en el que estoy, porque eso va a dar calidad en el tiempo, pero también conservo la vida útil de la máquina. Bueno, Samuel, hemos hablado de todo un poquito, de la cosecha, es un tema bastante amplio, posteriormente de pronto nos da para otro programa, pero sí quisiera preguntarte, ya hemos hablado del diseño de campo, de los sistemas inteligentes, hemos hablado también de las cuchillas, y yo sí quiero saber de qué manera todas estas cosas que hemos hablado acá impactan la calidad de la materia prima que está llegando a las fábricas. Bueno, mira, ese es un tema fascinante y gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta porque de una buena ejecución de las operaciones de la cosecha mecánica depende también esa calidad de la materia prima que entregamos. La materia prima, digamos, juega con dos variables. Una es el tiempo que demoras desde que cortas hasta que llega la caña a la fábrica, que le llamamos el indicador, es tiempo de permanencia. Son las horas que transcurren del corte hasta la entregada en la fábrica. ¿Ok? Segundo es qué tanto volumen de materia extraña, ¿cierto? Que es todo lo que no es el tallo, hojas, yaguas, las raíces, pedazos trozos de suelo o materia extraña mineral que se llama la que no es vegetal, o sea, suelo y todo lo demás. ¿Qué tanto volumen llega junto con la caña? Entonces, eso llama el porcentaje de materia extraña, es un indicador de calidad. Pero hay uno que venimos cultivando durante estos años que hemos venido trabajando en Icaña con la agroindustria, es medir la calidad de ese trozo que llega junto con esa materia extraña con ese tiempo de permanencia. Okay. Ahí es vital determinar esa calidad de los trozos para gestionar que se mantenga siempre en un trozo íntegro sano. Hay 3 categorías de trozos y eso está, digamos, definido en un workshop que hizo la ISSCT hace varios años. Nosotros lo hemos tomado como referencias de clasificarlos en trozos sanos, dañados o mutilados. Okay. Esos trozos son los que van en la canastilla. Son los que ya son los que ya te llegan en la canasta de transporte, que han sido transbordados desde el campo, ¿cierto? Desde del vagón de autovolteo que fue llenado por la cosechadora y alados por un tractor, se pusieron en una canasta y esa canasta llegó en el tren a la fábrica. Entonces, allá ya te llega el trozo con esa materia extraña. Esa canasta lleva trozos sanos, trozos dañados, mutilados y materia extraña. Allá te llega. Entonces, esas 3 categorías deberían estar en un 70% mínimo los sanos, en un 20% máximo los dañados y en un 10% máximo los mutilados. ¿Qué buscamos con estos procesos de mejores prácticas de corte? Es decir, optimizar la condición del campo con el uso tecnológico, con la mejor calidad de cuchillas. Hay muchos otros temas allí que buscan dar calidad en el proceso, pero lo que buscamos es que haya una alta concentración de esos trozos sanos. ¿Por qué? Hay un estudio que hizo Cenicaña sobre el impacto que tiene esa calidad en el deterioro de la sacarosa. No voy a ser muy detallado en el tema porque seguramente habrá otro podcast sobre esto, y es que entre más puntos de exposición tiene la caña de azúcar, y como vemos la cosechadora la troza, entre más puntos tiene, hay muchas más entradas para la acción microbiana. Okay. Para la degradación. Para la degradación de esa sacarosa, entonces entre más puntos de exposición tenemos, mayor deterioro. Pero si ese trozo aparte no está bien conservado, o sea, no se encuentra íntegro, sino que está expuesto, está mutilado, pues el deterioro va a ser mucho más acelerado. Claro. Entonces, cuidar de esa calidad es importantísimo. Entonces, se ha creado ese indicador que llama calidad de trozo. Hoy en día muchos ingenios lo manejan, lo miden al llegar la materia prima a fábrica, lo miden donde muestran también materia extraña, se mide esa calidad del trozo para tomar acciones sobre la operación. Okay. ¿Sí? Para poder conservar esa calidad superior, ojalá, al 70%. Claro que sí. Todo esto va interconectado, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿de qué me sirve tener buenas cuchillas, buen diseño de campo si no voy a tener de pronto una buena calidad en la materia prima? Si tengo buen diseño de campo, pues estoy entendiendo así. Si tengo
un sistema para monitorear esas cuchillas que estén en óptimo estado, voy a tener una mejor calidad de la materia prima y por ende voy a perder menos sacarosa en ese trayecto que tú denominas tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia. Bueno, Samuel, y ya para terminar, te voy a hacer una última pregunta y es, ¿cómo contribuye todo esto que hemos hablado acá, todo lo de la cosecha, a la sostenibilidad del negocio? Importantísimo. La cosecha es uno de los grandes costos de las operaciones de esta agroindustria, ¿sí? Podemos hablar de un número muy aproximado de que puede costar el 30% de las operaciones de un ingenio, la cosecha. El 30%. El 30%. Los ingenios en Colombia ponen 100% los frentes de mecanización para la cosecha. En otras partes del mundo hay cultivadores que llevan la cosecha a las fábricas, pero en Colombia el ingenio pone todo ese frente operativo que puede tener desde 3 hasta 5 cosechadoras con un número adecuado de tractores y de vagones. Eso tiene un costo muy alto. Ahora, tener un buen diseño, además de intervenir o influir en la calidad de la materia prima que se lleva, influye también en ese tiempo de permanencia. Porque si tengo un buen diseño, donde encuentro campos con tablones con surcos colineales, optimizo tiempos, tengo unos buenos puntos de transbordo, unas vías por las que puedo hacer un buen circuito de cosecha, ese tiempo puede ser mucho más justo. Entre menos tiempo me pase a mí desde que yo empiezo a cosechar hasta que pongo en fábrica, menos deterioro tengo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque conservo el valor del negocio, que es el azúcar. Pero adicionalmente, teniendo buen diseño y haciendo un uso óptimo de las tecnologías, que eso requiere trabajadores capacitados, operadores conscientes, supervisores que están constantemente metidos en el negocio, pues cuido el campo. Y eso es lo que nosotros hemos resumido en esa serie divulgativa, la número 19 de Cenicaña, que es cuidar el campo y la sacarosa, eso es cuidar el valor del negocio. Porque si cuido el suelo, cuido la cepa, cuido el cultivo en sí, pues puedo tener siempre una muy buena producción haciendo todas las demás labores agronómicas. Pero aparte, si cuido esa sacarosa que debe llegar a la fábrica en la condición óptima, pues tengo unos mayores rendimientos al final de ese cultivo. Porque recordamos, la sacarosa se construye en el cultivo. Claro, la cosecha no le aporta un gramo, por el contrario, tenemos que buscar todas las formas de perder lo que menos se pueda y en la fábrica se hace esa extracción. Está todo el proceso industrial de para extraer y, digamos, cristalizarla. Pero es tan importante porque yo lo veo como un proceso de gestión y enlace. Es decir, conectamos ese valor que viene del campo con esta industria que ya está bajo un techo con muchísimos procesos ya más automatizados y hay que hacer una gestión que debe ser de calidad y eficiente, ¿cierto? Es vital el proceso de cosecha, ¿por qué? Porque ahí puedes gestionar mucho el tema del costo de una agroindustria y recordemos que la sostenibilidad tiene ese factor que también es vital, que es el costo operativo, tiene el tema de ser ambientalmente sostenibles, amigables, y hoy con la cosecha en el Valle Geográfico del Río Cauca ya se cosecha el 90% mecanizado, es un corte verde. Recuerda que en el pasado la quema era necesaria por el cortero, claro, para facilitar. Hoy en día no, y esto ayuda pues a que también haya una disponibilidad de biomasa en el suelo ya picada, mejor distribuida. Y hay varios estudios que está haciendo Cenicaña también con el equipo de transferencia y agronomía. Entonces hay muchos beneficios, pero necesitamos ser muy finos en esa gestión. O sea, hay que ser muy disciplinados, tener una conexión, una sincronía importante entre lo que hace el campo, cómo se piensa, cómo se diseña a nivel sector y cómo estos frentes de cosecha que son 24 horas al día, tienen unos sistemas que ayuden a monitorearlos, a gestionarlos, no solamente en términos de tiempo, sino también en función de la calidad, para que esta industria sea siempre sostenible. Sostenible. Pues Samuel, te agradecemos mucho todo esto que nos compartiste hoy. Hoy hablamos solo de uno de los procesos que tiene el cultivo de la caña de azúcar, pero es un proceso bastante importante, ¿sí? Porque es la culminación de la etapa de campo, ¿sí? De la etapa de campo, y he escuchado una frase muy repetitiva de pronto en las personas de cosecha, y es: los de campo
tenemos, y me incluyo allí porque yo soy agrónoma, tenemos 12 meses o 13 meses para hacer las labores bien hechas. Ellos solo tienen unas horas, ¿sí? Es cuestión de horas cosechar esos tallos que se han levantado durante todos estos 12 meses y por eso la gestión debe ser casi perfecta. Y hoy hemos visto acá que todos estos sistemas y todas estas labores están tendiendo a la perfección, ¿sí? Para evitar todas esas pérdidas y para cuidar la materia prima y el principal objetivo nuestro, que es la producción de la sacarosa y la producción del azúcar. Bueno, y por último queremos agradecer a este público fiel del Experto Responde, agradecerle a Samuel Galeano por acompañarnos y por compartirnos todos estos temas de cosecha. Samuel, muchísimas gracias y pues te esperamos en una próxima oportunidad. No, muchas gracias, Milena. Por acá estaremos si nos invitan de nuevo. Claro que sí. Y bueno, en Cenicaña conectamos la ciencia con la agroindustria.